Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Una vez un leñador que se presentó a trabajar y el sueldo era muy bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que este leñador se dice que decidió hacer un buen papel. Se dice que el primer día se presentó al capataz, quien le dio un hacha, mejor dicho, y le designó lo que se llama una zona de trabajo. El hombre estaba entusiasmado, salió al bosque, salió lo que llamamos nosotros y decimos a talar, y en un solo día había cortado 18 árboles. El jefe le dijo: mira, te felicito, sigue así. Animado por las palabras de su capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio desempeño el siguiente día. Así esa noche se acostó temprano, a la mañana se levantó antes que nadie y se fue al bosque, y a pesar de todo el empeño no consiguió cortar más que 15 árboles. Y él dijo: posiblemente me debo haber cansado, pensó. Decidió acostarse con la misma puesta del sol. Al amanecer se levantó y decidió batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al siguiente día fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol. Inquieto por el pensamiento del capataz, el leñador se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y a perjurarle que se esforzaba al límite de desfallecer. El capataz simplemente le preguntó: ¿cuándo afilaste tu hacha la última vez? Y él contestó: afílalo. No tuve tiempo de afilar, estuve muy ocupado cortando árboles. Hermano, las disciplinas espirituales es el tema que quisiera abordar en este momento, y considero que debe ser de ayuda para nuestra vida espiritual, porque es importante trabajar en la obra de nuestro Dios, pero a veces nos olvidamos de estar con el dueño de la obra. Y afilar nuestra hacha es primordial para tener un mejor desarrollo espiritual y poder, lo que se llama, dar fruto en abundancia para la gloria del Señor Jesucristo, y vivir una vida plena, llena de victorias. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de la oración, estamos hablando del ayuno y la lectura de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces nos preguntamos qué relación tiene con nosotros la oración. ¿Acaso es importante? ¿De dónde podemos deducirlo? ¿Qué modelos tenemos en la oración? ¿Qué produce la oración? Y es en las propias Escrituras a las que consideramos nuestra guía para todo cuando hacemos, en donde encontramos la respuesta. El mismo Jesús es de quien tomamos un primer lugar la enseñanza sobre la importancia de lo que es orar. Muy temprano de mañana, aún en oscuro, dice que Jesús se levantó y fue a un lugar solitario y se puso a orar. Dice que Simón y sus compañeros lo buscaron, y al encontrarlo le dijeron: todos te buscan. ¿Sabe? Imaginen la sorpresa que debió llevarse. Ellos, que permanecían a su lado en todo momento, durmieron a otro lado, mientras el maestro, en una clara enseñanza que jamás pudieron olvidar, fue a un lugar solitario en busca de la presencia del Padre. Y son enseñanzas que debemos asumir también en nuestro tiempo, porque reviste de singular importancia y nos ayuda en nuestro proceso de crecimiento espiritual y personal. Y es por eso que el Señor mismo, a través del profeta Jeremías, nos transmitió su deseo, en el cual sin duda encontramos respuesta a todas nuestras inquietudes, necesidades e incluso
voces de gratitud cuando dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Por eso que el clamor encierra poder, no de parte de nuestra, sino el que se desprende a favor de nuestra parte de aquel que todo lo puede hacer, que es Dios. Él promete. Además, cuando dice entonces, me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os escucharé. Y es por eso que cuando nos hacen preguntas sobre qué hacer o tal o cual caso, siempre respondemos que lo primordial es orar, porque a través de la oración se mueven las montañas. Y esto es una declaración del mismo Señor cuando dijo, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y el que se llama se le abre. El apóstol Pablo escribió lo que acabamos de leer, en Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. La oración fundamental es nuestra condición y es la condición de cristiano. No puede desligarse de nuestras actividades cotidianas. Está bien leer las escrituras, tener prácticas propias de fe que profesan, pero es importante y es indispensable que mantengamos una vida íntima de relación con Dios a través del principio constante de lo que es orar. Normalmente siempre queremos saber la definición de una palabra y la buscamos en el diccionario. Algunas de las definiciones que nosotros obtenemos de oración son las siguientes. Por ejemplo, diálogo del hombre con la divinidad que responde a algún tipo de manifestación. La respuesta humana puede ser de reconocimiento, de acción de gracias o de impetración ante alguna necesidad. Otras definiciones las podemos encontrar cuando dice que es el ofrecimiento de las emociones y deseos del alma hecho a Dios en el nombre y por la meditación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También se dice que es cualquier comunión espiritual con Dios, incluyendo la confesión, la petición, la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Es un recurso natural de los hijos de Dios. ¿Sabe? Pero la oración es el privilegio más grande que tiene el ser humano y su gozo más preciado, puesto por medio de ella, mediante comunión con su Padre Celestial, que es la fuente de la vida. Y es también el medio más poderoso para el ser humano, tiene su alcance para poder triunfar en toda circunstancia. Es por eso que la oración es el nervio delgado que mueve los músculos de la omnipotencia. La oración es una conversación o un diálogo de nuestro espíritu con Dios. Es la comunión directa de nuestro espíritu con el Padre Celestial. La razón por la cual hago señalamiento es que nuestro espíritu es porque Dios es espíritu y nosotros dialogamos y oramos con Él por medio de nuestro espíritu. Orar es cambiar. La oración es la avenida central que Dios usa para transformarnos. Si no estamos dispuestos a cambiar, abandonaremos la oración como característica notable de nuestra vida. Cuando más cerca lleguemos al corazón de Dios, tanto más comprenderemos nuestra necesidad y desearemos conformarnos a Cristo. Es por eso que la oración es comunicación con Dios. Toma formas diferentes, pero básicamente ocurre cuando nosotros hablamos con Dios y Dios habla con nosotros. Pero la hora, como dice, la hora viene. Y ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Que es necesario, como dice la Escritura, que le adoren. La oración, esa acción, perseverar es una palabra clave en las Escrituras,
Nosotros encontramos cuando se refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El maestro dejó sentado el hecho de que es necesario persistir. Las oraciones llegan como incienso de olor fragante delante del Señor. No obstante, también resulta clave pasar de las palabras a los hechos. Y es evidente que cuando nosotros encontramos al Señor Jesús en la escena cuando sana a un ciego, Él le dijo, ve y lávate. Y es evidente, y bien pudo haber pensarlo con detenimiento, ¿acaso ser untado de lodo se sanará? Sin embargo, usted va a notar algo. Pasó de las palabras a los hechos cuando fue hasta el estanque. Y es necesario que al clamar al Señor lo hagamos con el convencimiento de que ocurrirá aquello que estamos pidiendo. Y es por eso que sobre la base, no dudar en lo más mínimo el actuar, creyendo sin que el escepticismo de quienes nos rodean llegue a afectarnos. Si usted y yo estamos moviéndonos en la línea de pasar de las palabras a los hechos, ponemos en práctica aquella recomendación del apóstol Pablo cuando dice, orad sin cesar. Un aspecto interesante es que la oración tiene unas descripciones. Invocar el nombre del Señor, clamar a Dios, acercarse a Dios, buscarle, alzar nuestra alma, izar nuestro corazón, derramar nuestro corazón. Significa derramar nuestra alma, clamar a los cielos, pedir al Señor, implorar a Dios, buscar el rostro de Él, hacer súplicas. La oración no es simplemente hablar con Dios, pero involucra también escucharlo. Es por eso que la oración es comunicación y una conversación unilateral. Ciertamente no es una comunicación, escuche bien. La oración es un diálogo entre dos. Oración es comunicación y una conversación. Y cuando usted ora y yo oro, esperamos que Dios nos ministre, nos hable. Él hará esto a través de su palabra que Él ya declaró y está escrita, o por una pequeña voz silenciosa que parece hablar a nuestras conciencias. Y a veces Él dará lo que se llama una visión o interpretará a su espíritu lo que usted y yo hemos estado pidiendo en el idioma celestial a través de la oración. Solamente no se aligere o se descargue de todas sus demandas sobre Dios y entonces acabe su oración. De tiempo a Dios para que Dios le hable. Él dará las respuestas a nuestras preguntas y guía para cada momento. Él nos ayudará a colocar en orden nuestras prioridades y a veces Él dará un mensaje de estímulo para compartir con alguien quien usted está intercediendo. Y el gran ejemplo lo encontramos en Cristo. El Señor Jesús nos dio una gran lección y la necesidad de someter en manos de Dios cualquier decisión que debamos tomar en todo instante de nuestra vida. Es por eso que dice que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Encontramos aspectos que son importantes y que tenemos que tener en cuenta. Número 1, Jesús buscaba un lugar apartado, secreto para orar. Y es importante que tengamos un sitio de comunión con el Padre Celestial tal como lo aprendimos de Jesús. Un espacio en el que podamos estar en secreto, contarle nuestras expectativas, inquietudes e incluso perspectivas acerca de cómo vemos todo aquello que nos rodea. Mi pregunta es cuánto tiempo hemos pasado desde que pasó un momento a solas e inquietud delante del Señor. Revisemos cuidadosamente y descubramos si quizás allí hay errores. Mire, Jesús pasaba un tiempo significativo en la oración. No era una cuestión de unos minutos, el tiempo que pasaba con el Padre Celestial. Eran horas enteras. Es fácil replicar
esa práctica del amado Maestro. En un comienzo, sin duda, podemos decir que no, pero fíjese, al pasar mucho tiempo en oración, mire lo que pasa. Aprendemos entonces a dedicarnos a depender de Él. Y es un hábito, y más que hábito, es una disciplina de poder que se adquiere con el paso del tiempo, los meses y los años. Es importante la oración en la toma de decisiones. Cristo pasó toda la noche en oración en el momento trascendental de escoger a los discípulos. Es decir, aquellos que le iban a acompañar muy cerca, y de hecho los llamó también apóstoles. Y tras Jesús marchaban muchas personas, pero él decidió con quienes estaría y en esa determinación fue al Padre en oración. Ahora preguntamos, ¿cuántas decisiones erróneas hemos tomado? Sin duda nosotros hemos tomado muchas y a todos nos ha pasado. Hemos obrado movidos por nuestros propios impulsos más que por la razón y el sentido común. Seguramente usted y yo asumimos una posición igual y nuestras decisiones serán sabias, acertadas, si aprendemos a poner en la ecuación la oración. Es por eso que hay formas físicas para orar. A menudo escucho que debemos orar siempre arrodillados. Es correcto. Mire, de rodillas hay muchos ejemplos de personas que oraron al Señor sobre sus rodillas, sugiriendo que era una práctica común. Dice la Biblia que Daniel oraba de rodillas 3 veces al día. Esteban cayó sobre sus rodillas y oró antes de morir como un mártir. Pedro se arrodilló ante el cuerpo de Tabita para orar por ella antes de que ella volviera a la vida. Arrodillarse era un ritual que expresaba el deseo de adorar y de rendirse a Dios. Pero también se puede orar de pie. Ante el Señor en oración también era una práctica común, quizás más común que arrodillarse. Uno de los casos más impactantes es el de 2 de Crónicas 20, cuando Judá estaba enfrentando la posibilidad de un ataque militar. Josafat invitó al pueblo a orar, permaneció de pie en la asamblea en la casa del Señor y oró para la liberación, mientras todo Judá estaba de pie delante de Jehová. También el caso de Ana, en el capítulo 1, versículo 26 de 1 de Samuel, y de Job, capítulo 30, versículo 20. Los judíos acostumbraban a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para mostrar piedad. Y Jesús condenó el orgullo, pero no la práctica de orar de pie. También se puede orar sentado. La práctica de orar sentado no es frecuente en la Biblia, pero no totalmente ausente. Un buen ejemplo es el rey David, quien entró y se sentó ante Jehová y dijo: esta es la postura asumida por un individuo que busca instrucciones del Señor o por medio de su profeta. Y eso usted lo puede buscar en Ezequiel 8, versículo 1 y Ezequiel 33, versículo 31. También se puede hacer acostado sobre la cama. También encontramos en la Biblia casos en que las personas oran durante la noche en sus camas. Mientras están sobre su cama recuerdan al Señor y meditan. Y estas posturas ponen en énfasis en la oración como una oportunidad para meditar en las bondades del Señor mientras buscamos su ayuda. También postrado. Cuando se postran, las personas colocan todo su cuerpo de manera horizontal sobre el piso, con su cara sobre él y generalmente con sus brazos extendidos. Es una de las rodillas permanece flexionadas para facilitar la incorporación desde el suelo. La postración con poca frecuencia está asociada con la oración en la Biblia, pero es fundamentalmente una expresión de tributo, una expresión de sumisión ante un superior. Y eso usted lo encuentra en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 4 y el capítulo 14, versículo 22. No le estamos hablando por hablar, estamos hablando porque hay documentos bíblicos que lo señalan. En contextos religiosos, esta es una postura de adoración y no se convirtió en un aspecto indispensable del adorador o de oración en la iglesia cristiana, porque Dios ya no se manifestó más ni habitó permanentemente en un lugar particular sobre la tierra, sino que estaba accesible por medio de su Hijo.
Y este repaso indica en la Biblia que no existe una postura particular requerida para que oren los adoradores. Las posturas son importantes, solo en el sentido de que son la expresión externa de la reverencia, sentimientos íntimos y compromisos con el Señor. Una postura no es lo suficiente abarcarse como para acompañar a todas esas experiencias. Encontramos en las Escrituras una diversidad de opciones y posibilidades. Todo intento de seleccionar una como superior e indispensable por sobre los demás no tiene apoyo bíblico. Lo más importante es la actitud del corazón hacia Dios de parte de quien ora. Ahora, ¿sabía usted que hay reglas para orar? Mire lo que dice la Escritura. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán escuchados. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros pidamos. Muchas veces las personas piden la oración por su fluidez y por su longitud, pensando que la longitud significa devoción. El mismo predicador lo expresa de la siguiente manera: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Eclesiastés 5:2. ¿Sabes? Cristo menciona al menos 3 reglas. No uses vanas repeticiones. Cristo no dice que la repetición en la oración sea mala. Lo que es malo es la repetición vana, vacía, sin sentido, necia. Cristo mismo usó repeticiones en la oración. Búscalo en Mateo 26, versículo 44. Igualmente Daniel, en su capítulo 9, versículo 18 al 19, al igual que el salmista en el Salmo 136, versículo 1. Hay varias cosas que nos guardarán de usar vanas repeticiones en la oración. ¿Cuáles son? Un corazón sincero, porque Dios realmente reconoce en forma personal y tener compañerismo con Él a momentos a lo largo de todo el día. Concentración de pensamiento fijando la atención realmente en lo que decimos y desear el compañerismo con Dios. Orando sinceramente que las palabras expresen la intención. Preparación significa preparándonos para la oración, meditando primero en la palabra de Dios. No hablemos mucho. La segunda gran regla para la oración nos abre los ojos en cuanto a no hablar mucho. Demasiadas personas piensan que la extensión equivale a devoción, es decir, que cuando más largo oran, más los escucha Dios, y que lo prolongado les aumentará su espiritualidad. Dios no escucha la oración de una persona por su extensión, sino por su corazón derramado realmente delante de su presencia. La extensión nada tiene que ver con la devoción, pero sí un corazón sincero. Las oraciones largas no están prohibidas. Lo que está prohibido es pensar que las oraciones largas son automáticas oídas por Dios. Cristo oró toda la noche. Los primeros discípulos oraron y ayunaron y buscaron a Dios durante 10 días esperando que viniera el Espíritu Santo. Tenemos que confiar en Dios, conocer la necesidad del creyente aún antes de que el creyente pida. Dios la conoce. Ahora preguntamos, entonces, ¿por qué debe de orar el creyente? La oración demuestra nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Dios, ya que no somos independientes. La oración provee el tiempo para compartir y tener comunión en forma concentrada entre el creyente y Dios. No es suficiente que el hombre en su transitar por la vida tenga en su mente un conocimiento de Dios. Dios conoce las necesidades del creyente. Nosotros no tenemos que preocuparnos de que Dios conozca o supla nuestras necesidades. La preocupación del creyente debe ser vivir en la presencia de Dios, tomándose su tiempo para tener compañerismo con Él en vida devocional. Cuando más compartamos y tengamos comunión con Dios, tanto más conoceremos a Dios y aprenderemos a confiar y a depender del cuidado y de sus promesas. Ahora, ¿cómo la oración es contestada? La Biblia revela que la oración es contestada inmediatamente,
a veces en Isaías 65:24. También la oración tarda a veces, como en Lucas 18:7. Y diferente de nuestros deseos, como dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 9. Más allá de nuestras expectativas. ¿Sabes? La oración tiene dimensiones. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y el que llamase le abrirá. Las palabras pedir, buscar, llamar están en tiempo presente. La persona tiene que estar pidiendo, buscando y llamando. Esto demuestra que la respuesta a la oración es más que simple promesa del futuro. La persona que persevera en la oración y posee la seguridad ya tiene la respuesta. Quizás lo pedido todavía no ha ocurrido, pero por la fe el creyente sabe que Dios ha escuchado la oración. Se dice que hay tres, lo que llaman dimensiones de intensidad en cuanto a perseverar en la oración. Y mire, están en las escrituras: pedir, buscar y llamar. Pedir es el primer nivel de la oración. Es simplemente presentar una demanda a Dios y recibir una respuesta inmediata. Para recibir la condición es pedir. Codiciar y no tener y matáis a aquel de envidia pero no podéis obtener. Combatir y hacer guerras. No tenéis por qué, porque no pedís. La otra es buscar. Buscar es un nivel profundo de oración. Es el nivel de oración donde las respuestas no son tan inmediatas como el nivel de pedir. Los 120 en el aposento alto, donde ellos continuaron en oración, son un ejemplo de buscar. Estos hombres y mujeres buscaron el cumplimiento de las promesas del Espíritu Santo y continuaron buscando hasta que la promesa vino. La tercera, llamar. Llamar es el nivel más profundo. La oración que es persistente cuando las respuestas son más demoradas a venir. Y se ilustra en la parábola de Jesús cuando lo dijo en Lucas 11, 5 al 10. También se ilustra por la persistencia, como Daniel, que continuó llamando a pesar del hecho que él no vio ningún resultado visible porque Satanás impedía la respuesta de Dios. Pablo requiere que los creyentes siempre oren con toda oración y ruego. Y esto se refiere a dos clases o dos géneros de oraciones que incluyen: usted entra ante la presencia de Dios con adoración y alabanza, entra por sus puestas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, darle gracias, bendecir su nombre, como dice el Salmo 100, versículo 4. Adorar es dar honor y devoción. La alabanza no solo es acción de gracia, es una expresión de gratitud por lo que Dios ha hecho, pero por quién Él es. La alabanza es una descentralización de uno mismo para que el centro sea Cristo. Usted y yo debemos rendir culto a Dios en espíritu y en verdad. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en verdad significa que usted le rinde culto basándose en lo que se revela en la palabra. Adora en espíritu es hacerlo sinceramente en el poder del Espíritu Santo. Usted no usa fórmulas artificiales o rituales de adoración. Usted y yo no repetimos simplemente cantos u oraciones comúnmente en alguna otra parte. En cambio, usted y yo abrimos los profundos huecos de vuestro corazón y mente y alzamos alabanza y adoración a Él, porque reconocemos que Él conoce toda necesidad. A veces el Espíritu Santo lo tomará completamente y usted empezará a adorar en otras lenguas, de su idioma de oración. La alabanza y la adoración pueden ser cánticos, alabanza audible, gritando, alzando las manos, aplaudiendo, tocando instrumentos, levantándose, postrándose,
danzando, arrodillándose, regocijándose. ¿Se da cuenta? La oración es una oración de compromiso. Y es por eso que es oración que entrega su vida y voluntad a Dios. Incluye oración de consagración y dedicación a Dios, su obra y a su propósito. La oración de petición. La oración de petición son de súplicas. Deben hacerse las peticiones según la voluntad de Dios como revelado en su palabra, y las peticiones pueden estar a los niveles de pedir, buscar o llamar. La súplica es otra palabra para este tipo de oración. La palabra súplica significa pedir a Dios o fuertemente suplicar a Dios en nombre de una necesidad. La oración de confesión y arrepentimiento es una oración de confesión, es arrepentirse y pedir perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oración de intercesión. La intercesión es la oración por otros. Intercesión es uno que toma lugar o súplica por el caso de otro y busque entre ellos hombres que hubiesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no los destruyese, y no lo hallé, como dijo el profeta Ezequiel. Seguramente usted y yo nos estamos preguntando, ¿qué se requiere para que Dios responda a las oraciones? La respuesta la encontramos en la Escritura. Creer en la existencia de Dios. La Escritura anotan que es de suma importancia tener un firme convencimiento de su realidad y de su poder supremo. Pero sin fe es imposible agradarle, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay quienes pretenden que nuestro amado Padre responda a las oraciones, pero su fe es superficial. En estas circunstancias no podemos esperar respuesta. Creer en Dios es esencial y la respuesta ha de llegar. Otro aspecto, creer en aquello por lo que clamamos, la fe. El centro de la oración. La oración tiene un elemento fundamental, la fe, certidumbre, en la cual Dios conoce y responderá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Constituye ser el eje principal. Es la llave que nos abre las puertas del trono de la gracia, el cual vamos a procurar que ocurran milagros y hechos que rompen con todo esquema de la lógica, tanto para nosotros como para otras personas. Es un factor determinante, es el que nos anima a seguir delante cuando las circunstancias son adversas y todo apunta a pensar de qué cosas que Dios va a hacer van a superar nuestra razón. La fe es la que nos concede la victoria. Las Escrituras leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El principio sencillo es la convicción. ¿Convicción de qué? De que ocurrirá aquello por lo que estamos clamando. Es caminar con la tranquilidad de que aquello que necesitamos será atendido en el tiempo oportuno de Dios. Creer que no quedaremos avergonzados. Un tercer elemento que debemos tener en cuenta en el convencimiento de que si clamamos al Señor, no seremos avergonzados. Observemos que al creer recibiremos aquello que hemos solicitado. Y todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo vamos a recibir. El Dios de poder, de gloria, en el que hemos creído, espera que dependamos de toda nuestra confianza en Él, y esa confianza la expresemos cuando adoramos. Es por eso que cuando nosotros entendemos la importancia de lo que es orar sin cesar, expresaremos ante Dios nuestra impotencia combinada con la certidumbre de que escucha nuestras plegarias, peticiones, rogativas, acciones de gracia, sabiendo que su voluntad se ha de ejecutar para nuestro beneficio y el agradecimiento de su bendito, engrandecimiento de su bendito nombre. Al intimar mediante el vehículo de la oración, sabemos que Él ha de impartir reposo a nuestro ser y dar fortaleza a nuestro espíritu. Bendiciones.